enseguida finalizar automáticamente. Recién he puesto a grabar, me olvidé de grabar. Eh, a ver cuánto falta finalizar. Ah, sí, falta 1 minuto 50, hace casi 2 minutos. Aquí, participante. mm, Ahí está la opción. Vos estás viendo en sesiones de subgrupo, estás viendo en el menú. Sesiones. Ajá, en Eh, sesiones de subgrupo arriba. Estás viendo sí, ahí pero que me da como para dice. unirme a uno, al grupo 11. Ah, bien, no te está saliendo eso bien. Y aquí debería tener participante. Es raro que no te figure como invitar, copiar, no. Automáticamente, supuestamente ahora ahí les ha empezado ya en el minuto, en el último minuto a ellos una cuenta regresiva. Bien, Y ahí les va diciendo que ya falta poco. Y bueno, y supuestamente automáticamente deberían volver a esta. sí. Pero vamos a ver si ocurre. Carla y Milagro, no sé, debe ser que han entrado tarde. Carla y Milagros, ¿acaban de entrar ustedes? Carla Me Gutiérrez y quería Milagros. volver a conectar, pero no he podido porque eh, no tengo el micrófono y cámara en la computadora en la que estaba. Entonces he querido volverme a conectar y no me dejaba entrar al subgrupo. Ah, no te Profe, dejo entrar su grupo. Ajá. he tenido problemas de conexión, se ha salido y ahora vuelvo a entrar. Pero vos habéis logrado entrar al subgrupo o no. ¿Cómo, profe? Yo digo la clase ahora. Ah, directamente vos no estabas en la clase, vos no se te asignaba. Bien, bien, no importa, no Eh, importa. Está todo bien, A mí Milagros, ahora seguimos. me aparece el cartelito que dice que faltan 20 segundos Ajá, exacto, sí. para que se cierren todas las sesiones de grupo. Ujú. Quiero ver bien si vuelven automáticamente todos. Ujú. Claro, porque solo aparecen aquí 4 personas. Sí, sí. Ahí Ahí están está. todos. Ahí está, Sí. está, está. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, Esto, bueno, profe. pareció Bien. un juego. Medio Un rápido, juego de profe. poco tiempo. Me sentí en el Tutti Frutti. ¿Oh? ¿Querían más minutos? Posta. Adrenalina. Muy raro, profe. 5 minutitos más, no Bueno, vendría mal. A mí me yo me gustó, profe. imagino, ya Te me sentía bajo imagino. presión y hacías que pensar rápido con la gente que conocía. Ah, sí, sí, pero ahora de nuevo he estado, supongo que han empezado, hola, ¿cómo estás? En conocido por lo menos en un minuto. Han dicho, ¿de dónde sos? ¿Quién No, tú sos? directamente empecé a trabajar. No, no, Profe. no. Ahí nomás. Tiren, tiren. Empezamos a trabajar. Ejemplo. No, ¿Qué se da les ocurre? idea. Lluvia de Bueno, idea de toque. a ver, yo voy a elegir un grupo, uno al azar, porque no lo puedo preguntar a todos qué han hecho, pero bueno, voy a elegir uno al azar de LSI, otro al azar de ingeniería, para que cada uno diga qué ha hecho en el grupo, en su grupo, y vamos a escuchar sin interrumpir. A ver, de, de ingeniería a la Agustina Cejas, y de LSI estaba Bonardi, que creo que ha Vamos. sido Bonardi alumno nuestro. A ver, Agustina, empieza vos que sos de ingeniería, ¿puede ser? Bueno, profe, de datos de entrada hemos puesto, bueno, personas, que son los alumnos de natación, nadadores profesionales, los elementos como los flotadores y todo que se utiliza.
Después, los productos químicos, servicio de electricidad y profesores. Y de dato de salida, nadadores con experiencia y profesores. Porque no. Después, Sí, te escucho. Te voy a dejar que y, termine, te vamos a dejar terminar, después te vamos a agarrar, los vamos a agarrar, sí. Dale. y, bueno, entorno cercano, bueno, los proveedores, pero después ahí hemos quedado porque justo terminado. Ah, bien. Sí, Bueno, ahora no nos vamos, dejó terminar. bueno, ahora vamos a escuchar el otro grupo que ha dicho Luciano Bonardi. ¿Estás, Luciano? Sí, sí. Básicamente nosotros hemos buscado los entornos lejanos y cercanos de laboratorio y hemos Sí. encontrado uno que se llama Aquaclor, que era el distribuidor del material para mantener la limpieza de la piscina. Y como entorno lejano era Clorotec, que es el fabricante de esos químicos que vende Aquaclor. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, ¿qué opinas, Pablo? A ver, ¿cómo le... Ah, primero, Agustina, la próxima vez esténse más atentos porque la consigna, yo lo único que he escrito en el chat es Natatorio Madre de Ciudades, ¿sí? En realidad, yo tendría que haber escrito la consigna, porque yo no les he dicho que identifiquen los elementos ni las entradas ni las salidas. En la Ah, usted consigna quiere yo ver les he dicho el nada. entorno cercano y el entorno lejano. Claro, en las consignas yo había puesto únicamente, les había dicho, identifiquen entorno cercano y entorno lejano. Esa era la consigna. Respecto a los, creo que ustedes habían visto los proveedores, me dice Agustina, está bien, los proveedores en general. Ahora, lo que ha hecho el grupo de Luciano está bien en el sentido que no han identificado todos los elementos del entorno cercano y han dicho del entorno cercano son este, y del lejano son este, sino ellos presentan, dada la escasez de tiempo, muy bien, han elegido un elemento y han visto que ese puede ser un proveedor de tal cosa para la pileta. Hay otros tipos por supuesto, de elementos del entorno cercano que no son los proveedores, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, ustedes han puesto los dos grupos, los proveedores como ejemplo, y después, al mismo tiempo, el proveedor de ese proveedor de la piscina, de la pileta, ese lo han puesto como entorno lejano, que sí influye muchas veces, porque parecería que no, pero sí tiene mucha influencia. Por lo que yo les decía el otro día, si este proveedor, que supongamos que sea directo del natatorio que esté en Santiago, le provee, supongamos que de pronto el proveedor de ese proveedor, a su vez, digamos, no les provee a estos de Santiago, entonces estos no van a tener cómo proveerle a la pileta al natatorio. Entonces, el comportamiento, lo que pasa en ese proveedor lejano, realmente impacta en el sistema. ¿Entienden? Entonces, por eso es que forma parte del entorno, nada más que no en forma directa. Pero bueno, ¿les ha gustado la experiencia? Es todo bueno, ¿no? O sea, participar Sí, así en está bueno. grupo. Sí, profe. Otra. Sí, Sí, profe. profe. No, no, Mucha no, 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 adrenalina. no, no. Gracias y gracias a los dos chicos, a Agustina y Luciano, que han hablado y que dan sus soluciones. Yo les repito una cosa más, por ahí la solución de los grupos no es perfecta, como por ejemplo este caso, que en el primer grupo no he tenido una buena respuesta, pero lo importante es que a partir de esa respuesta nosotros podemos corregir, ver entre todos, bueno, aquí lo que se le equivocó era la consigna, nada más, pero bueno, supongamos que ellos den una respuesta y la den errónea, entre todos podemos ver la diferencia y construir cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, por eso es muy importante la participación, les agradezco. Bueno, ahora voy a volver a compartir la pantalla, ¿no es cierto? Vamos a volver a compartir. Aquí está mi listado, están viendo. Estamos aquí. Entonces hemos hablado ya de los entornos y yo las transparencias sí les he puesto también disponibles para que ustedes solitos vayan leyendo. Aquí es importante tener en cuenta un elemento dentro de los sistemas, que es la realimentación, ¿sí? Ustedes ven que es la realimentación, es un subsistema encargado de comparar la salida
de los sistemas, ¿sí? Con el objetivo que tiene el sistema. O sea, todo sistema tiene un objetivo. Por ejemplo, en la pileta, en el natatorio, supongamos, el objetivo es preparar personas que sean campeones de natación en el NOA, por lo menos 10, 2 en cada categoría. Ese es el objetivo del sistema. Entonces, todo lo que hace el sistema, su proceso de conversión, todo lo que sale, entonces la información que sale sobre la salida tiene que reingresar al sistema. ¿Por qué? Porque le sirve para controlar si lo que se está haciendo dentro del sistema está bien o está mal. En el caso que le está haciendo mal las cosas del sistema, significa que no logra sus objetivos. Es decir, no logra tener 10 campeones del NOA. Entonces, ¿qué pasa? Esa información se introduce de vuelta en el sistema para comparar cuál es el objetivo del sistema, y si no estamos logrando el objetivo, entonces tenemos que reorganizar o revisar esos procesos de conversión que están adentro del sistema. Por eso es importante la realimentación. Esto ya lo tienen que haber visto. Ahora vamos a hacer otro test, ¿sí? Vamos a detener esto. Vamos a hacer otro test. En este caso, yo voy a escribir un ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo tomo en cuenta, ahora no, ustedes, la mayoría seguramente tiene cable, ¿no es cierto?, en la casa. Por ejemplo, algunos tienen TIC, otros tienen cable express. Vamos a suponer que tomamos como sistema cable express, que no sé si se escribe así. A ver. ¿Están viendo? He puesto ahí, ¿no? Cable express. Entonces, dentro de cable express, por ejemplo, está pasando que dentro del sistema, yo soy el cable express, el proveedor de cable, de internet a un grupo de clientes. Vamos a suponer que dentro de este sistema cable express está pasando que hay algunos clientes que se están yendo de la empresa, porque es malo el servicio, porque están cobrando más que otras empresas. La cuestión es que algunos clientes se están yendo, o sea, están saliendo, están yendo a otras empresas. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿sí? Vamos a poner una pregunta. Dado eso, creo que la tenía escrita por acá. En ese caso, en ese ejemplo que yo les estoy planteando, no sé si ven lo que les he escrito ahí. La realimentación, en este caso, un cable express, está dada por los clientes que salen o por la información sobre los clientes que salen. O sea, vamos a poner, ¿sí? Aquí voy a poner, todavía no contesten nada, esperen, ¿no? Poner respuesta nuevo. Y vamos a agregar a ver, no sé si están viendo ahí que yo les he puesto una pregunta. Ustedes tienen que votar, tienen que poner cuál creen que es la respuesta que corresponde. Les dejo unos segundos para que pongan ahí. Tienen que contestar, ¿no? Profe, Te escucho. cuando decimos que por la información sobre el cliente, sobre los clientes que salen, es lo que los clientes dicen después de salir, ¿sería? Primero votar y después les aclaro. Porque esto es como para ver qué es lo que piensan ustedes. ¿Sí? Eso es trampa, profe. No, no es trampa, es de acuerdo a la definición que les he dado, que es la realimentación. O sea, la realimentación está dada por
los clientes o por la información sobre los clientes? Tenemos 5 minutos, pero yo ya lo quiero terminar y van votando, un 40% no ha votado. Ahí está. Vamos. Bien. Bueno, la mayoría ya lo puedo cortar. Puedo terminar el sondeo ya porque veo que la mayoría está contestando bien. O sea, solo un 14% dice que la realimentación está dada por los clientes que salen y más de un 70% dice que está dada por los clientes, por la información sobre los clientes. En realidad esa es la cuestión. En toda empresa, o sea, en toda organización, en todos sistemas, tenemos ciertas salidas. Lo importante es que la realimentación no pueden ser los clientes, porque si decimos que la realimentación se da en función de los clientes, significa que esos clientes que se van, ese es el ejemplo que yo estoy dando, ¿no? Que dejan de ser clientes y se van, ya no son más clientes. Esas personas que se van no son las personas las que van a reingresar al sistema, porque normalmente eso no ocurre. La realimentación se da cuando la información sobre todo lo que sale, sea plata que sale, sean personas que sale, sea, digamos, servicio que se entrega, toda esa información sobre todo eso que sale reingresa al sistema para volver a incorporarse o para que se dé ese proceso de control dentro de los sistemas. Lo que decía uno de los chicos hace rato, información de las personas que puede ser. Una de la información sobre la salida es el tema de por qué se va la persona. Puede ser poder detectar si se va porque es muy caro, si se va porque no está conforme con el servicio. Bueno, normalmente uno cuando deja un servicio, normalmente hay una encuesta, ¿no es cierto?, que les pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué se va? O sin preguntarles, le están ofreciendo otras cosas. Bueno, esa información sobre la salida vuelve a ingresar al sistema para que se produzca ese proceso de control de tal manera que se reorganicen o se mejoren los procesos de conversión para que se pueda lograr el objetivo. Eso es lo que se quiere lo que se quiere lograr en el sistema. Después van a haber ejercicios en la práctica. Vamos a poner de vuelta, vamos a seguir compartiendo. Seguimos con esto. Otro de los temas que vamos a ver es el tema de la recursividad. Dentro de los sistemas y de las cuestiones fundamentales de los sistemas, lo más importante es entender que en los sistemas están los elementos, las relaciones, hay un entorno en el sistema, y las principales propiedades de los sistemas son la sinergia, que está dado, digamos, algo intrínseco de los sistemas, que está dado por las relaciones de elementos, y la recursividad. ¿Qué es la recursividad? Es el hecho de que un objeto sinergético, o sea, que un sistema está compuesto a su vez por ciertos componentes que a su vez tienen las características del sistema, es decir, que a su vez son objetos sinergéticos. ¿Qué significa? Que dentro de los sistemas nosotros podemos encontrar otros sistemas. Esa es una propiedad normal dentro de los sistemas, o sea, generalmente se da eso. Dentro de un sistema encontramos partes adentro de ese sistema que a su vez son sistemas, es decir, que a su vez son un conjunto de elementos que tienen elementos que están relacionados entre sí. Entonces, en ese caso, cuando se da la recursividad, nosotros hablamos de sistemas y de subsistemas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la UNCE, podemos decir que un subsistema es la facultad, ¿sí? En este caso vemos que se da recursividad. La UNCE a su vez tiene distintos sistemas y a su vez dentro de esos sistemas están, por ejemplo, una facultad que a su vez es un conjunto de elementos que tiene un determinado objetivo en donde los elementos están interrelacionados. Entonces, dentro de los sistemas encontramos un subsistema. Por ejemplo, si ustedes ven el capítulo 1, ¿sí?, del macroscopio,
ustedes van a ver cómo plantea la recursividad el autor, partiendo de los, digamos, sistemas más simples, que es una célula, y cómo va diciendo, bueno, a su vez este sistema es un subsistema de otro componente más grande, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros podemos decir que una célula es un subsistema de un órgano, por ejemplo, el corazón. El corazón, a su vez, es un elemento que a su vez es un sistema, pero que es un subsistema de otro sistema más grande, que es el sistema circulatorio en el cuerpo humano, ¿sí? A su vez, ese sistema circulatorio es un subsistema de otro sistema más grande, que es el cuerpo humano o el ser humano, ¿sí? A su vez, yo puedo decir que la persona o que el ser humano es un subsistema de un sistema más grande, que puede ser, vamos a tomar, por ejemplo, la universidad, porque formamos parte de ese sistema, o de la familia en donde nosotros vivimos. A su vez, supongamos que tomamos la familia es un sistema que a su vez es un subsistema de un elemento más grande, que puede ser la ciudad. A su vez, la ciudad, que es un subsistema de un elemento más grande, que puede ser el planeta Tierra. Bueno, así vemos cómo hay distintos sistemas y subsistemas. Así como hemos empezado del más pequeñito y el más simple al más complejo, también podemos empezar a analizarlo desde el más complejo al más simple. Directamente podemos decir, la Tierra tiene distintos subsistemas adentro, uno de esos subsistemas es una ciudad, la ciudad tiene distintos subsistemas adentro, uno de esos subsistemas es la familia es un sistema que a su vez tiene un subsistema que es el ser humano es un sistema que a su vez tiene distintos subsistemas, donde uno de sus sistemas es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene distintos elementos que a su vez son sistemas, y uno de esos que son subsistemas del sistema circulatorio, y por ejemplo uno de estos elementos es el corazón. Y el corazón es un sistema, ¿sí?, que tiene distintas partes y a su vez está integrada por pequeñas células que a su vez son sistemas, bueno, que son las células. ¿Ven cómo se da esa relación de sistema y subsistema? Bien. Esto van a ser un ejercicio después. Yo también con Pablo, aquí yo les puedo dar un ejemplo de lo que pasa en una empresa, en una organización. Vemos cómo en una empresa nosotros podemos identificar, por ejemplo, que la empresa en general tiene un objetivo, tiene una estructura y tiene funciones. En una empresa el objetivo es obtener ganancias, la estructura que tiene generalmente una empresa tiene un directorio y tiene distintas gerencias, una gerencia general o distintos gerentes, y a su vez esta empresa tiene distintas funciones, como que en donde está cada gerente, que es la parte de administración de la empresa, de las ventas de la empresa, de las compras de la empresa. Vemos cómo podemos identificar todas esas cuestiones o esos aspectos dentro de la empresa. Y lo que se da muchas veces es que dentro de un sistema tenemos distintos subsistemas, y que esa recursividad que se da, que a su vez esas partes son sistemas, lo que suele ocurrir es que muchas veces esos subsistemas heredan ciertas características de los sistemas más grandes, de los sistemas a los que pertenecen. Esas características o rasgos que pueden ser funcionales o estructurales, que ya vamos a ver enseguida qué es. Pero aquí solamente les pongo un ejemplo, como la empresa, que les decía que tiene distintas funciones, distintas gerencias. Si yo tomo una de las gerencias de esa empresa, que por ejemplo la gerencia de ventas, esa que está ahí abajo, vamos a ver que esa gerencia de ventas también tiene un objetivo, que no es en general obtener ganancias, sino administrar las ventas para obtener las ganancias. Esa gerencia de ventas también tiene una estructura donde tenemos un líder que toma decisiones, que es el gerente, que hay directores de distintas áreas, y tenemos distintas funciones dentro de esa gerencia de ventas que tiene distintos departamentos, ¿sí? Si yo tomo dentro de esa gerencia de ventas, tomo uno de los departamentos que son los subsistemas de esa gerencia, tenemos el departamento, por ejemplo, de estudio de mercado, donde también vamos a encontrar un objetivo y que tiene una estructura muy similar a las otras,
¿sí? Digamos, a sus sistemas que son a los cuales pertenecen, ¿sí? Eso respecto a la recursividad. Como les digo, después van a ver práctica con Pablo respecto a eso. Ahora, respecto a la clasificación de los sistemas, hay distintas clasificaciones y sé que ya han visto prácticas sobre esto, que hay, por ejemplo, según se ha elegido, los sistemas pueden ser abiertos, cerrados, aislados, ¿sí? Abiertos cuando intercambian energía, materia e información, o sea, cuando decimos intercambio, significa que puede ser tanto o entrada como salida, ¿no es cierto? Y cerrado, cuando solo intercambian, no intercambian, o sea, cuando solamente intercambian energía, y ahí hay ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, abierto, ponemos aquí como ejemplo la UNCE, cerrado, una estufa que solo intercambia energía, y aislados cuando no hay intercambios con el medio, que ponemos, por ejemplo, el universo. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que realmente los sistemas totalmente cerrados no existen. Lo que sí podemos decir, o lo más normal, que nosotros digamos, que los sistemas son cerrados a tal aspecto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro país, Argentina, en donde nosotros no podemos, por ejemplo, en general, mandar plata al exterior, recibir plata del exterior, podemos decir que Argentina es cerrado a, digamos, el financiamiento o a los valores o a las monedas del exterior. ¿Qué quiere decir con eso? Argentina es abierto y un montón de intercambio con los otros países, pero respecto a la economía, a las finanzas, Argentina es un país cerrado, porque no permite el intercambio libre con los otros países de las divisas. Entonces vemos, no, pero no podemos decir que Argentina es un país cerrado, totalmente cerrado. No, decimos, Argentina es cerrado al intercambio de divisas con el exterior. O sea, vemos que un sistema es cerrado respecto a tal aspecto. Bueno, eso es lo más normal dentro de los sistemas. O sea, lo normal no es que un sistema sea totalmente cerrado o totalmente abierto. Lo normal es que los sistemas sean también semicerrados, semiabiertos, teniendo en cuenta determinados aspectos. Ahora, si nosotros queremos que un sistema sea exitoso, ¿sí? El sistema tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque los sistemas, ustedes han visto cómo los sistemas están interactuando en un contexto, en un entorno. El entorno es algo elemental dentro del sistema. ¿Y qué es lo que está pasando? El entorno normalmente de los sistemas, el entorno está cambiando. Entonces, para que un sistema sea exitoso, ese sistema tiene que adaptarse a los cambios del entorno. ¿Y cuándo se adapta el sistema a los cambios del entorno? Cuando está interactuando con ese entorno, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un comercio, ¿sí? Un comercio, que yo tengo un restaurante que están de moda y estamos en la época de pandemia, ¿sí? Supongamos que de pronto cierran, vuelven a cerrar, como hemos estado cerrados el año pasado y como hay probabilidad de que vuelvan a cerrar. Bueno, yo tengo un restaurante. ¿Y qué pasa? En mi contexto, yo estoy aquí en Santiago del Estero y hay una pandemia. Y el contexto ha cambiado. Y yo soy un restaurante. Entonces, si este restaurante no se adapta al contexto, es decir, el contexto es decir, que hay una pandemia y vamos a suponer que el gobierno vuelve a poner medidas restrictivas, bueno, si este restaurante no se adapta rápidamente a su entorno, entonces el sistema va al fracaso, es decir, a que no va a lograr sus objetivos. ¿Cuál puede ser un mecanismo? ¿Sí? En que el sistema rápidamente tengo que ver cuáles son los mecanismos que yo me voy a adaptar al contexto o al entorno que yo tengo. Es decir, bueno, tengo que ver cómo voy a hacer para vender comida delivery, ¿no es cierto? Para mandar la comida hacia afuera. Pues sé que yo no tenía el servicio ese, pero lo voy a tener que adoptar, porque si no, no va a andar mi negocio. O supongamos que yo tengo un comercio de venta de ropa. Y pasa que, bueno, cierra todo y la gente, bueno, directamente no compra ropa. ¿Por qué? Porque no sale. Entonces tengo que ver, bueno,
¿qué puedo vender ahora que sea en esta época de pandemia donde la gente no compra ropa? ¿Por qué? Porque estamos aquí detrás de una cámara y no gasto ropa, o sea, no la gasto, me visto así nomás, estoy con el pijama, ¿sí? Es una broma, ¿no? Pero, entonces, ¿qué significa? Que, bueno, que toda esa gente que vendía la ropa o empieza a vender otras cosas, otros accesorios que son importantes, o también cambia los mecanismos de venta. O sea, por ejemplo, que en vez de vender con el comercio, ¿no es cierto? Pongo un mecanismo para venta por internet o venta por Facebook o promociones como sea. Bueno, todos esos son ejemplos como un sistema se tiene que adaptar, ¿sí? Y que normalmente un sistema para que sea exitoso tiene que ser un sistema abierto. Esa abertura del sistema le permite adaptarse a los cambios del contexto y que los sistemas sean exitosos. Bueno, es solo un ejemplo de lo importante que es el entorno y lo importante que es interactuar con ese entorno. Hay otros autores que proponen otras clasificaciones del sistema, teniendo en cuenta a qué posibilidad o qué tanto sabemos cómo se comporta el sistema. Cuando hablamos de comportamiento del sistema no estamos hablando de cuáles son los componentes, sino de esos procesos de conversión que hemos dicho hace rato, que mencionábamos. Bien, bueno, ¿cómo se comporta el sistema? El sistema más complejo y el sistema más simple. Los sistemas simples generalmente son sistemas determinados. ¿Qué significa eso? Que sus funciones y características unívocas significa que yo sé cómo se va a comportar el sistema siempre y cuando yo cambie ciertas variables o que pase algo. Por ejemplo, si estoy en el proceso de elaboración del pan, si yo sé que lo pongo a una temperatura muy alta, bueno, yo sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar el pan. Entonces son sistemas que son simples, que son deterministas. Yo sé la probabilidad de qué es lo que va a ocurrir cuando yo hago ciertas cosas. Pero hay otros sistemas que son aleatorios, que digamos que responden de acuerdo a ciertas probabilidades, y hay sistemas que directamente, que la última opción, son indeterminados. Es decir, nunca sé, pues no sé las probabilidades de su comportamiento, entonces nunca sé qué es lo que va a pasar. Bueno, depende de ciertos sistemas, hay algunos que se conoce o no su comportamiento. Después también Una pregunta. Walliser, sí, No, aparte de indeterminado, ¿podemos tomar clic como un sistema? perdón, ¿podemos tomar qué? Perdón. El clima, porque el clima en sí es indeterminado, o sea, no es algo predecible. Sí, bueno, depende cómo lo vamos a tomar. Al clima es medio difícil tomarlo como un sistema en sí mismo, salvo que vos, digamos, pues sí puedes tomar, por ejemplo, una central meteorológica, ¿sí? Pero el clima generalmente es un componente de un sistema más grande que generalmente es un ecosistema, ¿sí? En donde en el ecosistema, bueno, depende de muchas cosas, del clima, de la evaporación, de la lluvia y esas cosas, ¿cómo se llama? De la estación en la cual estás, de la altura en la que tienes, si estás en la punta de la montaña, en la base, si estás cerca del mar o no estás cerca del mar. O sea, son distintos factores en donde el clima es un aspecto más como de un ecosistema más grande. Y si vos hablas de probabilidades de lluvia y todas esas cosas, bueno, eso que vos estás poniendo como ejemplo no es, digamos, uno de los mejores ejemplos como para tomarlo porque es bastante complejo, es bastante complicado, ¿sí? Tomarlo así el Sí, sí. clima en Disculpe. forma aislada, ¿sí? No va a ser no es muy fácil. Ahí hablamos de probabilidad y de esas cosas, sí, pero no lo podemos considerar nosotros como realmente el sistema completo. No, no lo tomaría como ejemplo. Paso de clasificación, ¿sí? La clasificación bueno, además también les quiero decir, como esta clasificación es complicada, van a ver que en la práctica nosotros no les pedimos que consideren esta clasificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces depende de modelos matemáticos que son bastante complejos. Y es por eso que nosotros esta clasificación les mostramos y les decimos que existen, pero prácticas respecto a esto no van a tener sobre esta clasificación del sistema. Esta otra clasificación sí es más sencilla, ¿sí?
porque los sistemas pueden ser centralizados o descentralizados dependiendo dónde está, digamos, el máximo poder de autoridad o el poder de decisión, o quién domina, ¿sí? Bueno, supongamos, si nosotros tomamos un país o nuestro gobierno, Argentina, deberíamos decir que es descentralizado porque es un gobierno federal. ¿Qué significa? Que el centro del gobierno no está en un solo lugar, por más que parezca que Buenos Aires gobierna todo, nosotros tenemos un sistema de gobierno federal, es decir, todas las provincias, a través de sus representantes, toman la decisión de todo el país, ¿sí? Hay otros sistemas que son más centralizados, es decir, tienen un núcleo en donde se toma el centro de la decisión, que es el centro de la decisión. Por ejemplo, podemos considerar, supongamos, un sistema circulatorio, podríamos decir que es un sistema centralizado en el corazón, que es el órgano que tiene la principal función respecto al comportamiento de la sangre en todo el cuerpo, ¿sí? Es un ejemplo del sistema centralizado. Y descentralizado cuando las decisiones o las influencias están repartidas a lo largo de todos los componentes del sistema. Ese tipo de clasificación sí les podemos pedir o hacer práctica porque son más sencillos de identificar. Ejemplos, ¿sí? Y esto creo que ya han trabajado con Pablo también en la práctica, la diferencia entre sistemas naturales, la clasificación, perdón, sistemas naturales, físicos diseñados, abstractos diseñados y de actividad humana. Si ustedes ven, a ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir qué tipo de sistema es cada uno de estos que están aquí? La UNCE, una computadora, un sistema de números naturales y el Monte Santiagueño. El monte santiagueño vendría a ser un natural. Santiagueño serían naturales. Sí. Bien, perfecto. El ¿Alguien sistema más? de números abstractos abstracto. diseñados. Exacto diseñado. La Perfecto. computadora sería físico diseñado. Físico diseñados. Sí, La UNCE perfecto. sería de actividad La humana. sería de actividad humana. Perfecto, perfecto, muy bien. O sea, la diferencia entre los físicos diseñados y los abstractos diseñados es que uno es concreto, ¿no es cierto? O físicamente existe y el otro es abstracto diseñado, sistema de números naturales, ¿no? O cualquier tipo de los sistemas de numeración, esos son sistemas abstractos diseñados que son diseñados por el hombre, ¿no? Inclusive también podemos hablar de abstractos diseñados cuando hablamos del software, ¿no es cierto? Cuando hablamos de software o de un algoritmo, un programa que nosotros hacemos, también podemos considerarlo como abstracto diseñado, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora, lo último no es lo último, sino vamos a hablar de dos aspectos que son muy importantes dentro de los sistemas. Nosotros tenemos que podemos estudiar los sistemas desde dos puntos de vista, ¿sí? Desde la visión estructural y desde la visión funcional. Desde la visión estructural significa que nosotros vamos a prestar atención en la organización espacial de ese sistema, es decir, la organización que tiene en el espacio, es decir, la estructura del sistema. Como si sacáramos una foto del sistema y vemos en un determinado momento qué es lo que pasa en ese sistema. Entonces no hay nada de dinamismo, es solamente ver cómo está compuesto ese sistema, estudiarlo de una manera estática el sistema. En cambio, cuando nosotros tomamos la visión funcional del sistema, tenemos en cuenta la organización temporal del sistema, es decir, cuál es la dinámica del sistema, qué es lo que pasa en ese sistema en el tiempo, cuál es el comportamiento de ese sistema. Y ese tiempo puede ser que tomemos qué es lo que pasa en un día, qué es lo que pasa en un proceso de 5 años, o qué es lo que pasa en un proceso de millones de años, ¿sí? Pero estamos viendo en relación al tiempo. Realmente cuando nosotros hablamos de procesos, de procedimientos, de dinámica, estamos teniendo en cuenta ese aspecto funcional del sistema. En cambio, si tenemos en cuenta qué es lo que tiene un sistema, qué es lo que hay adentro de un sistema, sin tener en cuenta su comportamiento, entonces estamos poniendo atención al aspecto estructural del sistema, ¿sí?
Bueno, cuando nosotros hablamos de la visión estructural del sistema, cuando lo estudiamos desde un punto de vista estructural, nosotros generalmente identificamos estos rasgos, ¿sí? Que identificamos cuál es el límite del sistema, es decir, cuál es el límite que separa el sistema de su entorno. Hay veces que hay un límite concreto y hay veces que ese límite es algo abstracto, que no es algo físico el límite. Hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el límite de mi casa? Yo sé que el límite de mi casa va a ser el perímetro de mi casa, ¿sí? Yo digo, bueno, esta es mi casa, vamos a suponer que mi hogar en vez de mi casa. ¿Sí? Pero supongamos que yo digo, bueno, ¿cuál es el límite de la UNCE? Y bueno, no es tan fácil decir cuál es el límite, porque no puedo decir, bueno, es el perímetro de la UNCE de la sede central. No, ¿por qué? Porque la UNCE también tiene la sede de San Juan, tiene el parque industrial, puede tener digamos, puede tener una sede en otra provincia, ¿me entiendes? Más si estamos hablando de universidades virtuales que físicamente no tienen un límite. Bueno, en ese caso, nosotros podemos definirlo al límite de alguna manera descripta, pero no es que exista un límite físico. ¿Sí? Bien. Así como está el límite, lo más importante también dentro del punto de vista estructural son identificar los elementos del sistema, que esto ya lo han venido haciendo ustedes. Normalmente cuando han estado hablando del sistema han identificado cuáles son los elementos de ese sistema. Entonces, si yo tomo, decíamos, por ejemplo, el natatorio, los elementos del sistema, ahí Agustina los ha nombrado bien. Ella decía, bueno, las personas que están adentro nadando, los elementos que utilizan, que son las partes de rana, los flotadores, todas esas forman parte de los elementos del sistema. ¿Sí? Los depósitos son lugares en donde nosotros almacenamos esos elementos del sistema o podemos almacenar materia, energía e información del sistema. ¿Sí? Bueno, después en la práctica van a ir viendo ejemplos concretos de depósitos. ¿Sí? Y las redes de comunicación son redes por donde circulan todos esos elementos o los caudales o los flujos del sistema y permite la comunicación entre los distintos componentes del sistema o elementos del sistema y también los almacenes del sistema. ¿Sí? Bien, esos son los rasgos estructurales. Y respecto a los rasgos funcionales, esto es una descripción como para que les quede a ustedes, pero es lo que les acabo de decir, ¿no? Les dejo la transparencia como para que les quede. Y respecto a la visión funcional, los rasgos funcionales, los principales son los flujos, o sea, qué es lo que circula dentro del sistema, porque puede ser, por ejemplo, que en el natatorio, puede ser que uno de los elementos del sistema, el más importante, son las piscinas que hay, o las piletas. Hay 2 piletas en el natatorio, la pileta mediana y la pileta olímpica, la grande, 2 piletas. Bueno, esas piletas son elementos del sistema. Pero lo que circula en todo el natatorio, que es agua, por ejemplo, agua es uno de los flujos del sistema. Y los flujos generalmente se miden a través de como caudales, por ejemplo, cantidades por unidad de tiempo. Por ejemplo, si yo estoy considerando la carrera de Ingeniería Industrial de la UNCE, y digo, bueno, generalmente tiene 3 ingresantes, no, vamos a cambiar. Generalmente tiene 20 ingresantes por año. Es cantidad por unidad de tiempo. 20 ingresantes por año. ¿Sí? O que te digo en el natatorio, que circule el agua. ¿Y cómo hace para llegar a la pileta? Bueno, normalmente son 50, no, vamos a suponer que son 100 litros por hora. Bueno, es un caudal, ¿sí? Las válvulas son como centros de decisión que permiten o que regulan cuáles son los flujos, o sea, que abren o cierran un determinado flujo, ¿sí? Permiten que pase o permiten que no pase, o evitan que pase. Y los retardos son resultantes de distintas velocidades de circulación de los flujos. Y los bucles de realimentación, que los bucles de realimentación están relacionados con lo que yo les he dicho hace rato, que es la realimentación. Es lo mismo en este caso.
Esto cuando nosotros vemos los distintos componentes según un autor que nosotros hemos tomado. Pero en general, la visión funcional, recuerden, es el comportamiento y los distintos estados que va teniendo el sistema a través del tiempo. Esta visión estructural y esta visión funcional está muy relacionada sobre todo con los chicos que tienen, con los que hacen cuando después hagan sistemas de información, van a ver cómo, por ejemplo, dentro de un sistema, todo lo que es estructural puede estar referido a cómo se almacena la información en una base de datos, porque eso es algo estático, cómo se almacena la información. Pero cuando estoy hablando de la visión funcional de un sistema de información, significa, bueno, cuáles son los procesos que tiene el sistema de información. Por ejemplo, ustedes todos usan el CIU Guaraní. Bueno, en el CIU Guaraní yo tengo un proceso que es para inscribirme, para rendir un examen, en donde ustedes van, aceptan la opción, se dan de alta, después se genera un acta, esa acta pasa al profesor, el profesor crea el aula virtual para el examen, en el examen, todo eso son cuestiones que van pasando. Y respecto al CIU Guaraní, perdón, después en el CIU Guaraní, después el profesor carga los resultados del acta, y todo eso son distintos estados o la parte funcional del sistema. Sin embargo, ¿dónde se guardan los datos? O sea, ¿dónde se guarda la nota con la que han aprobado o han desaprobado? Todo eso está guardado en una base de datos y eso forma parte del componente estructural, de la visión estructural del sistema. Bien, esto van a ver práctica. Yo tenía un ejemplo para mostrarles o para hablarles. Por ejemplo, el ser humano. Yo decía, por ejemplo, si en un ser humano, si yo tengo en cuenta en el ser humano la parte biológica del cuerpo humano, ¿sí? En donde yo digo, aquí hagan en cuenta que no hay nada, porque, bueno, si yo tomo de cuenta el ser humano, donde tengo en cuenta, supongamos, la parte biológica del ser humano, ¿qué significa? Que el ser humano es una persona, a ver, vamos a ver si tengo... Si yo tengo en cuenta la parte biológica, yo digo, bueno, el ser humano o la persona es un objeto, un cuerpo, en donde adentro tenemos distintos órganos y distintos sistemas. El sistema, subsistema del ser humano, el subsistema digestivo, el circulatorio, el nervioso, el linfático, etcétera, cada uno con sus distintos órganos. Bueno, ese es el ser humano en cuanto a estructura, componentes que tenemos el ser humano. Pero si yo quiero estudiarlo, el ser humano, desde el punto de vista funcional, supongamos, yo puedo empezar a hablar del ser humano, por ejemplo, desde la historia de la humanidad, que el ser humano o el Homo sapiens ha nacido hace 150.000 años, surgido en África, y cómo se ha ido expandiendo hasta llegar a América. Como América ha llegado hace 11.000 años, ¿sí? Como el Homo sapiens llega así. Yo puedo hablar de la evolución del Homo sapiens, del hombre, sino al hablar del ser humano también puedo hablar desde el punto de vista funcional de, por ejemplo, de un ser humano normalmente nace, crece, se reproduce, muere a lo largo de aproximadamente 100 años, 90 años, 80 años, 70 años, eso es lo normal. Eso también son componentes funcionales, o sea, son rasgos funcionales, el comportamiento del ser humano, del sistema ser humano. ¿Sí? O si tomo, por ejemplo, el sistema digestivo, yo puedo decir, bueno, la alimentación, en vez de hablar de cuáles son los componentes, el hígado, el intestino, etcétera, yo digo, bueno, hablo de cómo se produce la nutrición en la persona, que ingiere los alimentos, después pasa, se transforma, pasar aquí, aquí, aquí. Bueno, ese es el aspecto funcional del ser humano, y al decir cómo está compuesto el sistema digestivo es el aspecto estructural. ¿Sí? Bien. Y aquí estaba pasando esto. Bueno, y respecto a lo último que les digo, la organización de los sistemas complejos, nosotros tenemos distintos tipos de sistemas y cada uno de esos sistemas tiene distintas complejidades. Y también tenemos distintas, digamos, los sistemas están, tenemos un autor, por ejemplo, Mario Bunge, que es un filósofo argentino que muerto hace poco, que nos decía que todas las cosas que existen en el universo pueden ser vistas como sistemas, ¿sí?
Entonces el sistema, aparte del tema de la recursividad, donde nosotros podemos ver sistemas y subsistemas, además hay una, digamos, una organización jerárquica de los sistemas en donde nosotros podemos identificar, tomando un sistema de referencia significa que yo, observador, o yo, persona que voy a estudiar un sistema, digo, el sistema es ese es el sistema que yo voy a estudiar, ese es el sistema de referencia. Por ejemplo, ¿por qué hay que tomar como decir el sistema de referencia? Porque, por ejemplo, hay algunos de los chicos que dicen, bueno, el sistema que nosotros tenemos es la facultad de ciencias exactas. Entonces viene uno de los chicos y dice, no es la facultad, el sistema es la universidad. Y el otro dice, no, el sistema es la facultad. Bueno, está bien, los dos son sistemas, pero depende de dónde está nuestro interés. Podemos, en algunos casos el sistema puede ser la facultad y en otros casos el sistema puede ser la universidad. Como todo es posible, entonces yo tengo que decir, el sistema de referencia es este. Si me interesa la facultad, la facultad. Si me interesa la universidad, la universidad. Si me interesa el natatorio, el natatorio. Ese es mi sistema de referencia. Y a partir de ese sistema de referencia, yo puedo identificar los subsistemas, ¿sí? O el macrosistema, y también los suprasistemas, los infrasistemas, los isosistemas y los heterosistemas. ¿Qué es eso? Bueno, a partir de un sistema de referencia, nosotros vemos que hay una línea jerárquica o hay sistemas que están bajo la misma línea jerárquica. ¿Qué significa que están bajo la misma línea jerárquica? Que hay una dependencia entre ellos, que tal sistema depende de otro y que a su vez tiene otros sistemas que son de complejidad menor que están dependiendo de ese sistema de referencia. Por ejemplo, yo tomo la UNCE, ¿sí? Como sistema de referencia, yo puedo decir que el Ministerio de Educación de la Nación es un suprasistema. Es un sistema general del cual depende, dicta normativas y todo, y que la UNCE se tiene que adaptar a ese suprasistema. Y también puede haber sistemas que están dentro de la universidad, que son infrasistemas, que dependen de ese sistema. Y aquí hay algo muy importante que diferenciar, que no tienen que confundir los subsistemas con los infrasistemas. Los subsistemas, ¿dónde están? Si esta es la UNCE, los subsistemas, ¿dónde están? Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Los subsistemas están adentro del sistema de referencia. Si esta es la UNCE, el subsistema Facultad de Ciencias Exactas no va a estar abajo, va a estar adentro de ese sistema. Aquí va a estar la Facultad de Exactas, la Facultad de Forestales, todos van a estar el departamento de alumnos, todo va a estar aquí adentro. Ahora, hay otro sistema de menor complejidad que depende de la UNCE. Por ejemplo, el bar de la UNCE. El bar no está dentro de la UNCE, o sea, no es un subsistema de la UNCE, no, es una empresa que funciona dentro de la universidad, pero que no forma parte de la universidad, pero que sí depende de la universidad, porque la universidad le hace un contrato, porque tiene que cumplir con este contrato, etc. ¿Sí? Ahora, por eso están en la misma línea jerárquica, pero tienen diferentes niveles de complejidad. Ahora, hay otros sistemas que están en el mismo nivel de complejidad, ¿sí? Pero que no están en la misma línea jerárquica. Esos son los isosistemas y los heterosistemas. Generalmente son el mismo nivel de complejidad. Por ejemplo, si aquí tengo la UNCE como sistema de referencia, un isosistema son aquellos sistemas que tienen el mismo nivel de complejidad y que tienen en común ciertas características estructurales y funcionales. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de La Plata, todas las universidades nacionales normalmente están a la misma altura, porque tienen la misma complejidad, están relacionadas entre ellas, ¿sí? Y normalmente tienen la misma estructura, o sea, todos tienen facultades, todos tienen departamentos, todos tienen un sistema de administración, un sistema de proveedor, de compra, etcétera, ¿sí? Por eso es que son isosistemas. Iso significa igual, ¿sí? Y heterosistemas, hetero viene de distinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que están en el mismo nivel de complejidad, ¿no es cierto? Pero tienen estructuras o rasgos funcionales que son diferentes. Por ejemplo, ¿qué podemos poner ahí como heterosistema? Por ejemplo, la Universidad Católica, la UCSE. Tiene el mismo nivel de complejidad que la UNCE, también están relacionadas porque están las dos en la misma provincia,
pero desde el punto de vista de su estructura son diferentes, no tienen, digamos, cuerpos que se eligen por elecciones, no hay elecciones para elegir los decanos, esas cuestiones, y además tienen otros objetivos también, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es obtener ganancias dentro de ese tipo de universidades privadas, no solamente a través de la educación, brindar la educación, sino también obtener ganancias para lo que son los dueños de la universidad. Esos son los heterosistemas, es un ejemplo de heterosistema. Bueno, aquí en esta transparencia le queda después, bueno, que la explicación y algunos ejemplos. Bueno, eso es todo de mi parte por hoy, ¿sí? Y a partir de ahora, hasta las 10 tienen clase con Pablo. Pablo, ¿cómo hacemos, Pablo? Corto yo y vos le das No sé si se puede detener la grabación y después volver a comenzar. Sí, yo estoy grabando. Aquí estoy, detener. Ahí está, detener.